Pastillas para crecer de estatura. El deseo de tener una estatura más alta ha llevado a muchas personas a buscar soluciones rápidas y efectivas. Entre estas, las pastillas para crecer de estatura han ganado popularidad. Pero, ¿son realmente efectivas? Y si lo ¿son seguras? ¿Existen pastillas para crecer de estatura? La idea de pastillas para crecer de estatura ha sido un tema de interés durante años, con muchas personas buscando soluciones rápidas para aumentar la altura. Sin embargo, es crucial entender varios puntos clave al respecto. Primero, no existe evidencia científica sólida que respalde las afirmaciones de que las pastillas y suplementos puedan aumentar la estatura. Aunque muchos de estos productos afirman contener ingredientes que estimulan la producción de hormona del crecimiento humano o proporcionan nutrientes esenciales para el crecimiento, no hay estudios clínicos que demuestren efectivamente que estas pastillas pueden aumentar la estatura, especialmente en personas que ya han pasado la pubertad. Además, es importante considerar los posibles efectos secundarios de estas pastillas. Al igual que con cualquier suplemento o medicamento, pueden surgir desde problemas digestivos hasta alteraciones hormonales, dependiendo de los ingredientes y de la respuesta individual. Es fundamental recordar que la estatura está en gran medida determinada genéticamente, mientras que factores como la nutrición y la salud general durante la infancia y la adolescencia pueden influir en la estatura final. Una vez que los huesos dejan de crecer después de la pubertad, no existe una manera comprobada de aumentar la estatura. Finalmente, si alguien está considerando tomar pastillas o suplementos para crecer, es esencial consultar a un médico o profesional de la salud. Ellos pueden ofrecer orientación basada en evidencia y recomendar alternativas más seguras y efectivas si es necesario. En resumen, aunque las pastillas para crecer de estatura pueden parecer una solución atractiva, la evidencia científica y los riesgos asociados sugieren que no son una opción efectiva. Es recomendable abordar estos temas con escepticismo y buscar siempre asesoramiento médico antes de tomar cualquier decisión relacionada con la salud y el crecimiento. ¿Cómo funcionan las pastillas para crecer de estatura? Las pastillas que afirman ayudar a crecer de estatura se basan en la idea de que pueden estimular la producción de hormona del crecimiento o proporcionar nutrientes esenciales que favorecen el crecimiento. Estas pastillas suelen contener ingredientes que teóricamente podrían tener un impacto en la estatura. Uno de los mecanismos propuestos es la estimulación de la hormona de crecimiento, una hormona producida por la glándula pituitaria esencial en el crecimiento y desarrollo de huesos y músculos. Algunas pastillas incluyen ingredientes como L-arginina, L-ornitina, aminoácidos que en algunos estudios han demostrado aumentar temporalmente los niveles de la hormona, aunque no hay evidencia clara de que pueden aumentar la estatura. También el ácido gamma-aminobutírico, un neurotransmisor, ha mostrado en investigaciones aumentar los niveles de la hormona de crecimiento, pero su eficacia en pastillas para crecer de estatura no está probada. Otro enfoque es la inclusión de nutrientes esenciales como el calcio, vitamina D, zinc y magnesio, cruciales para el crecimiento óseo y muscular. Aunque estos nutrientes son importantes, tomarlos en forma de pastilla no garantiza el aumento de estatura, especialmente si la dieta ya es suficiente en estos nutrientes. Además, algunas pastillas contienen otros ingredientes herbales o naturales promocionados para promover el crecimiento. La eficacia de estos ingredientes, sin embargo, no suele estar respaldada por investigaciones científicas sólidas. Es importante señalar que, aunque algunos ingredientes pueden influir en la producción de hormona o aportar nutrientes esenciales, no hay evidencia clara de que las pastillas para crecer de estatura sean efectivas. Además, una vez que las placas de crecimiento de los huesos se han cerrado después de la pubertad, es improbable que se pueda aumentar la estatura. Es crucial recordar que la eficacia y seguridad de cualquier producto dependen no solo de sus ingredientes activos, sino también de otros factores como la concentración y la forma de administración. Eficacia de las pastillas para crecer. La eficacia de las pastillas que afirman ayudar a crecer de estatura ha generado debate y escepticismo en la comunidad médica y científica. Varios aspectos son considerados para analizar su eficacia. Primero, están las pastillas basadas en la hormona del crecimiento humano, HGH. Aunque la HGH es crucial para el crecimiento durante la infancia y la adolescencia, no existe evidencia sólida que respalde que suplementos que la estimulan pueden aumentar la estatura en personas que ya han pasado la pubertad. En cuanto a los suplementos nutricionales,
Pastillas que contienen nutrientes esenciales como el calcio, la vitamina D, el zinc y el magnesio pueden ser beneficiosas para aquellos con deficiencias nutricionales. Sin embargo, si una persona ya tiene una dieta equilibrada, es improbable que tomar suplementos adicionales tenga un impacto significativo en su estatura. Los aminoácidos como la L-arginina y la L-ornitina han sido estudiados por su potencial para aumentar temporalmente los niveles de hormona de crecimiento. A pesar de esto, no hay evidencia clara que demuestre que pueden influir de manera significativa en la estatura. En cuanto a otros ingredientes herbales o naturales encontrados en algunas pastillas para crecer, su eficacia no suele estar respaldada por investigaciones científicas sólidas. Es importante también considerar los factores genéticos que juegan un papel crucial en determinar la estatura de una persona. La nutrición y la salud general durante la infancia y la adolescencia pueden influir en la estatura final, pero una vez que los huesos dejan de crecer, después de la pubertad, es improbable que se pueda aumentar la estatura. Finalmente, más allá de la eficacia cuestionable de estas pastillas, es importante considerar los efectos secundarios y riesgos asociados. Antes de tomar cualquier suplemento o medicamento, es esencial ser cauteloso. Posibles efectos secundarios. Las pastillas que afirman ayudar a crecer de estatura pueden tener una variedad de efectos secundarios que varían según los ingredientes del producto y la persona que los consume. Es importante destacar que estos efectos pueden incluir alteraciones hormonales, que son un efecto secundario potencial, especialmente de pastillas que afirman estimular la producción de hormona del crecimiento. Un exceso de esta puede provocar condiciones como la acromegalia, caracterizada por un crecimiento anormal de huesos y tejidos. Los problemas digestivos también son comunes. Ingredientes en estas pastillas pueden causar náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, dependiendo de cómo reaccione el sistema digestivo del individuo. Dolores de cabeza han sido reportados por algunos usuarios de estas pastillas. Este efecto secundario puede variar en intensidad y frecuencia. Las reacciones alérgicas son otro riesgo potencial. Algunas personas pueden ser alérgicas a uno o más de los ingredientes en estas pastillas, lo que puede causar síntomas como erupciones cutáneas, picazón, hinchazón o problemas respiratorios. Problemas cardíacos que a su vez puede aumentar el riesgo de hipertensión o enfermedades cardíacas. Problemas de hígado o riñón pueden ocurrir, especialmente si ciertos ingredientes son tóxicos para estos órganos o se consumen en grandes cantidades. Las alteraciones del sueño, como insomnio o sueño interrumpido, pueden ser causadas por ingredientes que estimulan la producción de hormona de crecimiento. Efectos psicológicos, incluyendo frustración o depresión, pueden surgir si no se observan los resultados deseados. Esto puede afectar la autoestima y el bienestar emocional de la persona. La interacción con otros medicamentos es otra consideración importante. Estas pastillas pueden afectar la eficacia de otros medicamentos o aumentar el riesgo de efectos secundarios. Es crucial recordar que no todas las personas que consumen estas pastillas experimentarán estos efectos secundarios y algunos pueden incluso experimentar efectos no mencionados aquí. Antes de comenzar cualquier tratamiento o suplemento, siempre es esencial consultar a un médico o profesional de la salud. Además, cualquier efecto secundario inusual o grave debe ser informado a un médico de inmediato. Alternativas naturales para aumentar la estatura. Aumentar la estatura después de la pubertad puede ser desafiante debido al cierre de las placas de crecimiento de los huesos que generalmente ocurre en este periodo. Sin embargo, existen alternativas naturales y prácticas que pueden ayudar a maximizar la estatura potencial durante la fase de crecimiento o mejorar la postura en la edad adulta, lo que puede dar la apariencia de una mayor altura. El ejercicio es una de estas alternativas. Realizar estiramientos regulares puede mejorar la postura y alargar la columna vertebral. Prácticas como el yoga y el pilates son especialmente beneficiosas para este fin. Además, la natación es considerada beneficiosa para el crecimiento debido a los movimientos de estiramiento que implica. Los ejercicios de suspensión, por ejemplo, como colgarse de una barra y balancearse suavemente, también pueden ayudar a estirar la columna. La nutrición adecuada juega un papel clave. Consumir suficientes proteínas, calcio, vitamina D, zinc, es esencial para el crecimiento. Las proteínas se encuentran en alimentos como la carne, el pescado, huevos, legumbres y productos lácteos. El calcio, vital para el desarrollo óseo, está presente en los lácteos, verduras de hoja verde y frutos secos.
La vitamina D, que ayuda a la absorción del calcio, se puede obtener a través de la exposición solar y alimentos como pescados grasos y yemas de huevo. El zinc, importante para el crecimiento, se encuentra en carnes, en pescados, en legumbres, frutos secos. Dormir adecuadamente es otro aspecto crucial, ya que durante el sueño se produce la hormona del crecimiento, que es esencial para el crecimiento. Obtener un sueño de calidad y en cantidad suficiente es particularmente importante durante la adolescencia. Mantener una buena postura también contribuye a la apariencia de mayor altura y es beneficioso para la salud de la columna vertebral. Evitar encorvarse, practicar ejercicios de postura puede ser muy útil. Es importante evitar factores que inhiben el crecimiento como el consumo excesivo de alcohol, de tabaquismo y el uso de esteroides durante la adolescencia. Algunas personas creen que los masajes regulares pueden estimular los puntos de presión relacionados con el crecimiento, aunque no existe evidencia científica sólida que respalde esta idea. La hidroterapia, que implica alternar entre agua caliente y fría durante la ducha, se sugiere que puede mejorar la circulación sanguínea y potencialmente ayudar en el crecimiento. Es crucial tener en cuenta que aunque estas alternativas pueden ayudar a maximizar el potencial de crecimiento o mejorar la postura, no garantizan un aumento significativo en la estatura, especialmente después de la pubertad. Tener expectativas realistas y centrarse en la aceptación y el amor propio es esencial. Conclusiones y recomendaciones del autor. Aunque la idea de tomar pastillas para crecer de estatura puede parecer atractiva, es esencial ser escéptico y priorizar la salud. Las alternativas naturales, como una buena nutrición y el ejercicio, son siempre las opciones más seguras y efectivas.